Vamos a primero a darle las gracias a todos ustedes por, por estar interesados en esta temática que yo considero que es muy importante. Es el tema de la depreciación de la edificación en la tasación. Tenemos muchos años tasando y la verdad es que creo que es uno de los temas que nos falta quizá muchos por estudiar y por dominar. Utilizamos nosotros mucho lo que es el método del costo aquí en nuestro país. Y la depreciación es un componente primordial de lo que es el método del costo. Ya vimos la semana pasada lo que son precisamente el estudio de nuevos costos de construcción que se presentó mediante una ponencia también virtual y que está disponible para que todos ustedes los tengan. Eso es importante. Nosotros tenemos que ir tratando de unificar los criterios de lo que son los valores que utilizamos y para eso es que precisamente se han formado estas herramientas. Y ahora estamos tratando de que por lo menos lo que es la depreciación, tratemos también de nosotros en sentido general de estar a tono con lo que son las metodologías de depreciación. Pusimos charla, conversatorio, por si en algún momento alguien quiere hacer algún aporte, pues por favor, pero le voy a agradecer que como quiera me dejen desarrollar mi temática. Pues bien, cuando escasean los datos de unidades comparables para determinar el valor de un inmueble, sean casas, edificios comerciales, colegios, clínicas, se puede aplicar el método del costo. Aquí, como todos sabemos, se utiliza mucho para lo que son viviendas, el método del costo. Se utiliza mucho porque aquí las viviendas no son tan típicas. O sea, a diferencia de otros países donde las urbanizaciones, pues hay tipos de vivienda y son repeticiones de la misma vivienda prácticamente, o de varios modelos de vivienda, en lo cual usted puede perfectamente establecer una metodología de mercado. Aquí cada quien hace la vivienda a su manera, a su gusto y con sus particularidades. Y encima de eso, lamentablemente, en el país más del 80% de las viviendas que se hacen sin llenar los criterios técnicos necesarios. Digamos, sin planos aprobados, sin la participación de un ingeniero o de un arquitecto o de los otros profesionales que tienen que ver con la construcción, etcétera, etcétera. El costo de reposición corresponde a los gastos necesarios para edificar en dicha fecha un inmueble de sus mismas características, capacidad de uso, calidad, etcétera, pero en el que se utilice tecnología y materiales de construcciones actuales. Eso es importante. O sea, cuando establecemos lo que es el costo de reposición a nuevo, tenemos que tomar en cuenta los materiales que se utilizan ahora, que pudieran ser el similar del inmueble que estemos tasando. Me explico. A lo mejor ahora ya no se utiliza pues el mosaico corriente, por ejemplo. Bueno, pues asumimos el valor de una cerámica corriente y en base a eso pues hacemos nuestro análisis. Como vemos aquí, tenemos lo que es el costo de reposición a nuevo, ¿verdad? De una edificación, a la cual entonces hay que afectarlo por lo que es la depreciación física, la depreciación funcional, y eso ya nos da lo que es el costo de reposición depreciado. Ese es el costo de reposición depreciado, se supone que ya es el costo que utilizamos para poder definir el valor del inmueble. Vamos a hacer una pequeña introducción primero y vamos a dar como quiera la definición de depreciación. Es la disminución de valor que afecta a un inmueble
debido al deterioro físico, deficiencias funcionales, cambios sociales del área aledaña, obsolescencia y cualquier otra circunstancia que afecte negativamente el valor de la edificación. Quiero hacer notar un gran error que se comete mucho aquí, que cometemos muchos los tasadores, y es el de confundir lo que es depreciación con deterioro físico. En la generalidad, yo diría que en el 90-95% de los trabajos de tasación que llegan a mis manos, la persona solamente toma como referencia a lo que es el deterioro físico. Y sin embargo, la depreciación es mucho más que eso. El deterioro forma parte de la depreciación, pero la depreciación es mucho más que eso, tal y como vimos en la definición. Y recuerden que la definición decía que es la disminución de valor que afecta a un inmueble debido al deterioro físico, pero sigue deficiencias funcionales, cambios sociales del área aledaña, obsolescencia y cualquier otra circunstancia que afecte negativamente el valor de la edificación. Voy a presentar algunas fotos de viviendas en las cuales pues vamos a tratar de identificar si en ellas ustedes notan algún tipo de depreciación. Yo voy a tratar como quiera de seguir la cosa. Por ejemplo, esta es una casa en Cerro Hermoso. Por sus características, se ve que es una casa moderna contemporánea, ¿verdad? Tiene revestimiento de mármoles, tiene verjas contemporáneas, todo el diseño es un diseño moderno contemporáneo. Y por lo menos de principio, de frente, aparentara que esa vivienda, desde el punto de vista de lo que es diseño, desde el punto de vista de lo que son sus materiales, no aparentara que tiene una depreciación propiamente dicha. Vamos a seguir viendo. Aquí, por ejemplo, en el mismo Cerro Hermoso, estamos viendo otra casa. Ya esta es una casa de mucho más edad, en la que se ve que tiene una marquesina sencilla, Ya eso implica una depreciación funcional en estos tiempos, en una urbanización de clase media alta, donde usted, la casa que usted tiene, lo que tiene una marquesina sencilla, es difícil, eso implica realmente una depreciación. Son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta precisamente cuando estamos haciendo una tasación y estamos precisamente depreciando. No voy a hablar del diseño, que también es un diseño no contemporáneo, y elementos no contemporáneos. Aquí vemos otra casa. Esta es una casa que se ve en muy buena condición. Esa casa se ve en muy buena condición. Se ve que es una casa grande, que es una casa con materiales quizá costosos. Solamente estamos viendo su parte exterior. Vemos una verja bastante, por decirlo así, costosa. Sin embargo, ahí estamos viendo un diseño no actual. Esa casa está afectada por una obsolescencia desde el punto de vista de lo que es el diseño. Aquí vemos otra casa. Esta se ve que igual que la primera que vimos, pues una casa moderna, y precisamente estamos poniendo eso para que se vayan viendo las diferencias entre lo que es un diseño moderno y lo que es un diseño ya con cierto tiempo de hecho. Aquí vemos, por ejemplo, esta otra casa que se ve que en su momento fue una casa bastante, quizás hasta atractiva. Pero ¿qué sucede ahora? Es una casa cuyos elementos de diseño están obsoletos. Aquí vemos la columna con sus cornisas, con todo, sus perrillas,
igual la verja del frente, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos viendo una serie de componentes que no son componentes actuales en esa vivienda, y lo cual necesariamente implica una depreciación desde el punto de vista funcional. Aquí vemos una casa en la organización Casilda. La casa se ve bien, no tiene quizás diseño, es una casa vieja, se nota. Pero hay algo importante en esta casa. No tiene marquesina, lo que tiene es un parqueo. Eso naturalmente implica, aunque hay un espacio para la marquesina, pero eso implica una deficiencia, por decirlo así, en la casa. Este es un baño de una vivienda. ¿Qué vemos aquí? Bueno, es un baño que en su momento tenía buenos materiales, una cerámica aparentemente buena con su listelo, una bañera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día ese baño es un baño desactualizado, y dependiendo del nivel económico de quien compre una vivienda, lo más probable es que pretenda demoler ese baño y hacer un baño nuevo. Por ejemplo, aquí se nota la diferencia, lo que es un baño actualizado, con materiales actuales y con un criterio de diseño actualizado. Esto, por ejemplo, es una entrada a una vivienda. Aquí vemos de principio que hay un problema de diseño, porque aquí hay una galería enorme que no se siente el criterio del por qué. Pero ni modo, lo que queríamos notar aquí es cómo hay una serie de elementos como columnas, esta columna, esto que rodea la ventana, etcétera, etcétera, que ya son elementos no usuales en este momento. Vamos de nuevo a seguirlo con lo que es la depreciación, la definición, y definida de otra forma, la depreciación es la diferencia entre el valor actual y su costo de reposición. La depreciación es una reducción de las utilidades expresadas en unidades monetarias, y debido a el desgaste, la edad o decadencia física, la insuficiencia, el descuido en la conservación y factores externos. No sé si si alguien tenga alguna consulta específica para lo que vimos, si no seguimos lo que es la charla. Bien. Vamos a ver lo que son los tipos de depreciación. Tenemos lo que es la depreciación física, la depreciación funcional y la depreciación económica. Como ya le decía anteriormente, la mayor parte de nosotros pues nos hemos enfocado en lo que es la depreciación física siempre, y nunca hemos analizado lo que pudiese ser la depreciación funcional y la depreciación económica, o muchas veces no lo hemos hecho. En las casas que vi ahí que tú presentaste, sí, la mayor parte de esas casas que vi tienen problemas de linderos. Eso también es parte de la depreciación. O sea, una casa que esté violando los linderos aceptados, hay que depreciarla, o es parte de la depreciación, entiendo yo. Ahí tendríamos que ver hasta qué nivel. O sea, yo tengo una casa aquí que está al lado, que viola el lindero, pero es una violación no encima, por ejemplo, de la verja. Cuando es encima de la verja ya hay un problema serio que sí hay que analizarlo. José Alberto, yo creo que Sí. es válida la intervención. Eso yo tenía que anotado para la parte de las preguntas. Sí. Yo creo que hay inmuebles que cuando sus linderos están afectados, no solamente viviendas, sino también proyectos de torres de apartamentos o edificios comerciales,
debe haber de una manera u otra una depreciación, ya sea funcional, porque va en detrimento del valor del bien, claro. Sabemos que aquí, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, hay lugares como Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Francisca, donde hace 20 años, 30 años, 50 años no había una regulación establecida y se permitían ese tipo de construcciones. Pero Así es. hoy en día, cuando hay permisología o parámetros establecidos del Ministerio de Obras Públicas, del Ayuntamiento, y estos lineamientos se violan, debe haber una depreciación. No sé si está incluido dentro de tu concepto de depreciación económica, pero tiene que haber algo. Sí, mira, yo creo que definitivamente sí. Se da mucho, lamentablemente, en nuestro país la violación del lindero es algo del día a día. Y como decíamos al inicio, más del 80% de las viviendas que se hacen en nuestro país son viviendas que no cumplen con los requisitos legales. O sea, que no sean realizadas por profesionales que no han tenido planos estructurales ni planos tampoco arquitectónicos y que lamentablemente no solamente viola el lindero, violan muchísimas otras cosas. O sea, da pena muchas veces y por eso todavía la foto que está ahí es una foto en la cual usted ve cómo hay una deficiencia. Si entramos a esa casa vamos a ver muchísimas deficiencias adicionales en cuanto a lo que es la distribución, por ejemplo. Y tenemos que tomarlo en cuenta. A veces, y hablando bueno del lindero, ciertamente, a veces te pegan la casa al lindero frontal. Y no hay forma de tú poder hacer incluso ningún tipo de crecimiento o de una marquesina o de lo que sea. Como tasadores tenemos que ser ciertamente observadores de hasta dónde una violación puede llevar a una falta de deseabilidad en el valor de ese inmueble. Acuérdense que todo lo que hacemos es buscando cómo afecta el valor de mercado del inmueble cualquier situación. Y nosotros como tasadores tenemos que ser intérpretes en ese sentido. Ciertamente, la violación del dinero puede necesariamente conllevar una depreciación del inmueble. José Alberto, en el caso Sí. de San Pedro de Macorís, está solidificado el tema de los linderos. En el casco urbano, en el casco histórico, el lindero es cero. En las nuevas urbanizaciones tienen el lindero de 1 metro. Y Sí. las que son más o menos entre dos, tienen lindero de 50 centímetros. Es decir, que todos los municipios regulan ese tema de los linderos. Sí, el lindero cero en las partes, vamos a decir, antiguas de la ciudad es normal. Aquí en Santiago, la parte antigua de la ciudad tiene lindero cero, es aceptado y es prácticamente comercial, casi 100%. O sea, es aceptado por su gran nivel comercial, pero ya fuera de lo que son esos centros, ya eso crea en cierto modo problemas también, donde no hay a dónde estacionarse, donde hay que estacionarse en la calle, y eso naturalmente con el tiempo pues va restándole deseabilidad a esos inmuebles. Roberto, perdona la interrupción. Punto, Flavio, quiero citar algo respecto a lo que dice Flavio, y él está bastante claro de cuáles son las regulaciones en la provincia de acuerdo al área donde está desarrollado el inmueble. Y las normas internacionales de evaluación dicen precisamente que el tasador debe estar en pleno conocimiento de todas las normas legales, municipales y medioambientales que tienen que ver con el inmueble que se está evaluando actualmente. Entonces ese es el punto de partida, conocer, porque como te citaba en la zona de Santo Domingo, hay zonas que sí se hacía, sí se permitía, y ahí no aplicaría la depreciación. Así es, así es. Pues bien, continuamos. Yo me encontré el día pasado en Los Frailes con una casita, si se quiere, económica, donde tenía, oye qué delicia, donde tenía la cisterna completamente al lado del séptico infiltrado. ¿Qué les parece?
Bueno, déjame decirte que no te creas que eso es raro. Yo la mandé a demoler. Tiene que demoler una de las dos y ponerme la cisterna de un lado y el ¿cómo se llama? Y el séptico en otro. Pero tú me vas a poner del otro lado. pared con pared, coño, una vaina que Pues bien, señores, vamos a ver entonces. La depreciación, como dijimos, puede ser física. La depreciación física implica deterioro físico, desgastes y rotura y destrucción repentina. Pero también puede ser funcional, lo cual implica inadecuación. La inadecuación implica no correspondencia y problemas de diseño y obsolescencia, que puede ser la obsolescencia curable o incurable. La obsolescencia es quizás, aunque ustedes no lo crean, afecta quizás más el valor que lo que es el deterioro en lo que es la mayor parte de las viviendas. La depreciación física, y seguimos con la depreciación, es la pérdida de valor de un bien debido al paso de los años, que produce deterioro, desgaste, avería, etc. La destrucción repentina es la depreciación originada por causas o desastres ajenos al edificio mismo. Por ejemplo, terremotos, explosiones, incendios, inundaciones, etc. O sea, eso es ya una destrucción repentina que pudiera ser, como hablamos de destrucción, se supone que prácticamente es no recuperable el inmueble. Aquí vemos, por ejemplo, el terremoto de 2003 en Puerto Plata, como un inmueble quedó colapsado. Y ahí lo único, por decirlo así, el valor de ese inmueble ahora mismo, desde el punto de vista de lo que es la edificación, es negativo, porque hay que hacer una inversión para poder dejar el solar. Este fue un edificio de apartamento en construcción que se cayó en el ensanche Osama en el año 2011. Ya ahí no hay nada que recuperar. El deterioro físico se fundamenta principalmente en el uso y el pasar de los años. Proviene por fricciones, vibraciones, golpes, reparaciones, etc. Por ejemplo, pisos y escaleras desgastados, roturas, piezas cambiadas por otra por la no existencia de las originales, roturas de puertas y sanitarios, ventanas con operadores rotos, etc. También el envejecimiento de los morteros del bañete y la junta de los bloques, filtraciones, desgaste en pintura, etc. Aquí, por ejemplo, vemos una foto de un baño de ya un cierto tiempo, de cierta edad, en el cual vemos cómo ya hay cierto descuido en los gabinetes, por ejemplo, del baño. Ya el inodoro fue cambiado y ya el que está no se corresponde ni siquiera con los modelos originales, porque parece que tuvo algún tipo de rotura el anterior. Aquí vemos, por ejemplo, una casa, aquí vemos filtraciones en el techo de esta casa. Y aquí es un edificio en la zona colonial en el cual se ve ya cómo el paso del tiempo ha afectado y la falta de mantenimiento, podríamos decir, ha afectado el edificio. Depreciación funcional. Es la producida por la inadecuación de la edificación al mejor y más alto uso de la misma. También aplica a elementos de la edificación que exceden los requerimientos de mercado y no contribuyen al valor en la misma proporción de su costo. Eso es importante. A veces las personas hacen, eso se da, por ejemplo, inclusive en apartamentos, también en viviendas, hacen algún tipo de remodelaciones y ponen materiales muy por encima del estándar de lo imperante en la zona. Eso, cuando me toca hacer ese tipo de tasaciones, yo le digo a la gente que eso es como cuando a un carro, a un Corolla, pues le ponen goma racing, le ponen aro carísimo, le ponen un equipo de música de 300, 400 mil pesos, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo, en aporte neto al valor del vehículo,
lamentablemente es muy poco. Que no Quizás van un poco más de deseabilidad. Entonces, que lo no, que van, tiene que no van a recuperar la inversión. hacer todo eso para poderlo vender. Perdón. No van a recuperar, no recuperan la inversión. No se recupera la inversión. Entonces, eso mismo pasa con los inmuebles. Usted tiene que estar muy seguro de si usted va a hacer una inversión, por ejemplo, millonaria en una casa vieja, que se pueda hacer una inversión recuperable, que el entorno de ese inmueble pueda realmente asimilar esa inversión. Correcto. Que esa inversión, esos materiales que usted está utilizando, estén a tono con el medio ambiente que rodea a ese inmueble. Porque si no es así, lamentablemente usted está bien, ni modo, usted lo va a disfrutar usted como persona. Pero cuando usted quiera venderlo, lamentablemente el mercado no le va a asimilar esas inversiones. A precio. Así es. José. A su orden. Eso en agronomía se le llama consumo de lujo. Un consumo que yo voy a hacer, pero que no me va a responder el cultivo a lo que yo invertí. Un consumo de lujo. Así es. Pero es importante nosotros como cazadores saber que en el día a día nos encontramos con cosas así y que no podemos nosotros decir, no, pues mira, sí, es cierto. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo cualquiera, que a mí me pasa mucho. Una casa normal, de 3 habitaciones, cuarto servicio, etcétera, etcétera, con un solar de 500 metros y el tipo se le ocurrió hacerle una cisterna de 15.000 galones en Santiago, por ejemplo, ¿verdad? Donde en Santiago usted con una cisterna de 2.500 galones es más que suficiente. Entonces, usted dice, utilidad ninguna. ¿Qué es lo lógico de usted como tasador? Que usted ponga el valor de la cisterna que realmente le es útil a una casa de ese tipo, el de la de 2.500 galones. Eso se da, es un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Pero son situaciones en las que siempre tenemos que tomar en cuenta. La inadecuación a la falta de correspondencia entre el mejor y más alto uso en el diseño espacial de la edificación, así como deficiencias en los mismos. Ejemplo, mala disposición de los ambientes por falta de diseño y supervisión profesional. Edificación con diseño de vivienda en zona de uso comercial. Miren, señores, esto es tremendo. Lo que yo normalmente, y uno naturalmente como ingeniero, que es constructor y hemos sido constructores y que bueno, que ya tenemos tantos años en esto, desde que entro me doy cuenta cuando hay deficiencias desde el punto de vista de distribución. E inmediatamente yo se lo digo a la persona para que sepa que eso va a afectar la tasación de una forma u otra. A veces usted se encuentra con una cocina chiquitita cuando usted tiene una casa de 300 metros y una cocinita que es para un apartamentico, un ejemplo, ¿verdad? O al revés. Una cocina que es un salón y una habitación principal que parece un cuarto de servicio. Entonces, son cosas que nosotros como tasadores tenemos que tomarlas en cuenta. Esto, por ejemplo, aquí vemos, esto es una vivienda que está en los jardines. Ya los jardines ha tenido todo lo que es un proceso de cambio de uso hacia el uso comercial. Y aquí vemos cómo esta vivienda, que es una vivienda desde el punto de vista del diseño, ya ni siquiera está siendo utilizada como vivienda. Ahí vemos la caja. Ya está siendo utilizada, teniendo el diseño de vivienda, está siendo utilizada de forma comercial. Pero ¿qué sucede? No tiene el diseño ideal para poder ser explotada desde el punto de vista comercial. Entonces ahí hay una alta depreciación funcional. Era una inquietud. Sí. Víctor Torres. Por eso es que a veces yo veo en algunos residenciales que obliga a los usuarios de los solares a que se acojan a un diseño X para que no se pierda la plusvalía del entorno. Si va acorde con lo que usted está diciendo. Sí, naturalmente. Fíjate que hay
Hay, dependiendo, hay organizaciones que son organizaciones ya de cierto nivel y algunas organizaciones en sitios turísticos, en los cuales tú tienes que firmar un contrato y tienes necesariamente que aferrarte a las cláusulas de ese contrato para poder hacer la construcción. O sea, precisamente para que tú no hagas algo que entonces pueda crear una depreciación funcional general a lo que hay ahí. O sea, si tú viniste y hiciste algo que desentona o pusiste ahí un negocio X que va a bajar el valor de las propiedades que hay, bueno, pues realmente por eso es que muchas organizaciones, como tú dices, muchos organizadores tratan de proteger lo que va a ser la urbanización. Entonces, la obsolescencia es la inversión que se debe realizar para cambiar los elementos de terminación obsoletos por materiales decorativos y de terminación a tono con los nuevos diseños imperantes en el mercado. La obsolescencia funcional puede ser curable o incurable. Eso está claro. O sea, curable es cuando la inversión no es tan alta para que puedas tú rescatar ese inmueble. ¿No? Si para reparar el inmueble hay que invertir menor cantidad que el valor que se le agrega a la propiedad, pues curable. Incurable cuando, bueno, ya yo tengo una vivienda primero que es de 30 años, fue hecha por maestros y que nada se corresponde, por ejemplo, ni las áreas interiores, ni la calidad de diseño, ni los materiales con lo que pudiera estar dentro del ambiente que le rodea. Bueno, pues a lo mejor y lo más probable es que lo más lógico es que tú tengas que tumbar esa vivienda y edificar una nueva para tener el mejor y más alto uso de ese inmueble. La obsolescencia funcional se produce principalmente por cambios en los diseños y estilos arquitectónicos, innovaciones y nuevas tecnologías constructivas, nuevas características y tipología de materiales. Miren, lo de la depreciación funcional es importante que cada uno de nosotros tratemos de entenderla. Por ejemplo, y eso pesa más mientras más costoso es el inmueble y mientras más está ese inmueble dentro de un área, dentro de una urbanización de clase media alta o de clase alta. ¿Por qué? Porque si usted es una persona de clase media alta que usted está dispuesto a dar 30 millones por un inmueble, por una casa, óigame, lo menos que usted va a querer es ir a una casa donde usted se vaya a encontrar con una serie de elementos y de diseño totalmente desfasados, por decirlo así. Ahora, es posible que usted lo compre, pero usted inmediatamente, porque lo está comprando por el sitio, por la ubicación, inmediatamente como inversionista va a planificar y a decir, no, espérate, pero a mí hay que darme esto a precio de vaca muerta porque yo tengo que cambiarle todo el piso, todos los baños, todas las puertas, cambiar la cocina completa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que está diciendo ese inversionista, tenemos nosotros también como tasadores que saberlo asimilar en su momento. Aquí, por ejemplo, vemos, esta es una cocina, la que está a la izquierda superior, con meseta de revestida de cerámica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, en su momento, dependiendo de cómo estuviera la condición social del país, del sitio donde estaba la cosa, a lo mejor se correspondía con lo que la sociedad en ese momento utilizaba. Pero sucede que vemos a la derecha, ahora, en una clase media alta, inclusive clase media, ¿qué es lo que andamos buscando? Meseta de granito, madera preciosa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no se corresponde con eso, pues también tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí vemos otra cocina, se ve que ese era un cocinón. Esa es una casa que se ve que es bastante grande, ¿verdad? Sin embargo, vemos la diferencia con una cocina moderna que está a la derecha, de una casa moderna
que quizá a lo mejor la casa no es tan grande como la de la izquierda, porque aquí vemos un espacio inclusive que tiene la cocina tremendo. Pero sin embargo, esta sí es una cocina que está adecuada a lo que son los requerimientos actuales de una persona, por ejemplo, de clase media alta o de clase alta. Una pregunta, Vera. Sí. Sí, en la línea de la pregunta anterior con respecto a los diseños de las viviendas que se hacen en urbanizaciones o residenciales para evitar una depreciación general. He visto en algunos lugares que si bien mantienen el diseño exterior, hay viviendas que le hacen un performance y cuando tú entras, hay cosas que no tienen otras casas. Entonces, igual se está produciendo una depreciación de un modelo respecto a otro. Por ejemplo, en Isabel Villa aquí, cuando tú entras, que comienza a bajar, las primeras 4 viviendas que están hacia la derecha, hay una de ellas que tienen un espacio adicional que no tienen las otras 3. Entonces, igual se está produciendo una depreciación, aunque sea menor, porque se parecen las casas afuera, pero adentro no son iguales en distribución. Bueno, quizás no es una depreciación, quizás es una apreciación, la más nueva, quizás naturalmente, depreciación la tiene la más vieja, con toda seguridad, la más nueva porque tiene que estar estableciendo la diferencia. Aquí se da también algunas organizaciones, por ejemplo, Catalina, pues tienen que reglamentarse por una tipología de diseño exterior. Las primeras casas allí que tú vas, pues son casas hechas hace 15 años, más o menos, y tú vas a ver que tienen unas terminaciones muy buenas, pero que corresponden a esa fecha. Tú vas a ver otras que exteriormente se parecen mucho porque responden todas a una misma tipología de diseño exterior, pero que interiormente entonces son casas totalmente minimalistas, con todos los elementos y diseños modernos y contemporáneos. Entonces, naturalmente, entre el valor de una y el valor de la otra, aunque exteriormente aparenten similares, va a haber diferencia. Aquí, por ejemplo, vemos dos casas que, por ejemplo, vamos a decir que pudieran ser similares en entornos similares. Esta se ve que es una casa, la casa que está a la izquierda arriba, que es una casa que se ve que es una casa buena, una casa que cuando se hizo, bueno, pues respondía a un criterio de diseño, vamos a decirlo así, que era imperante en ese momento. Ahora, la de la derecha es la casa que corresponde al diseño que se lleva ahora. Hay una gran diferencia cuando vemos una al lado de la otra en términos de lo que son diseños. Hay grandes diferencias. Entonces, ¿valdría la de la izquierda lo mismo que la de la derecha si sus componentes fueran de primera todos similares? Lamentablemente, para el mercado, la de la izquierda no va a valer igual que la de la derecha. Y ahí es donde entra entonces lo que es la depreciación. Tenemos algo que es la obsolescencia económica, es la pérdida en valor de la propiedad por factores externos a la misma. Oiga bien, ya esto es externos a la misma, producida por causas económicas adversas, como cambio de población, de tipo comercial, de planes urbanísticos, etcétera. Más que a un inmueble, o que solo a un inmueble, la obsolescencia económica afecta a un sector, a una población. O sea, hay situaciones en las cuales, bueno, pues puede bajar, puede caer el valor de algunas propiedades, pero ya no propiamente por cosas internas o cosas propias de la misma propiedad, valga la redundancia, sino por cosas externas a ella. Antes de que usted pase ahí, a mí me tocó un caso una vez, una tasación, que tenía un taller al lado, taller de mecánica, desarrollador y pintura. Entonces ahí le aplicamos una depreciación por obsolescencia económica debido a eso, a la situación que tenía el taller al lado. Ya el costo de la edificación de la vivienda era diferente debido a la situación. Sí, definitivamente ahí había algo que depreciaba, que le quitaba deseabilidad
a la inversión en ese inmueble. Y lo que quita deseabilidad a la inversión implica depreciación. Definitivamente. Igual que si fuese que tuviese enfrente una discoteca, lo más probable es que le hayan puesto, lo más probable es que también pase lo mismo. O que pusieran en el entorno un vertedero de basura, pues también va a pasar lo mismo. Vera, en relación al análisis anterior que tú estabas haciendo de una casa con obsolescencia y una moderna, en el caso de proyectos, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo práctico. Metro Country Club, aquí en Juan Dolio. Las casas antes tenían un concepto donde tenían que tener tejas, una serie de condiciones para aprobarse el proyecto, o la vivienda, vamos a decir así, la villa. Pero ahora están entrando muchísimas casas modernas, con nuevas, como tú dijiste, minimalistas y eso. Entonces, las casas viejas habría que depreciarlas, porque aunque hay algunas, pero la mayoría... Sí. Fíjate bien, el gran problema es lo que no debió fue permitirse el cambio de diseño. Desde que permitieron que haya un cambio de diseño, como es natural, todo el que va a invertir ahí, que no va a invertir 2 pesos, va a tomar en cuenta desde el punto de vista de deseabilidad, va a tomar en cuenta eso. No es lo mismo que tú le estás ofreciendo una casa moderna, con todos los requisitos modernos, de que una casa ya con materiales antiguos y diseños antiguos. En definitiva es así. Vera, sí. Con respecto a lo que dice Chevalier, yo voy un poquito más allá. Citando el mismo proyecto de metro, si hay situaciones atendibles a la administración o situaciones atendibles a las condiciones que tiene el campo de golf, sea que esté en buenas condiciones o en condiciones de descuido, esto afecta directamente el valor de los inmuebles y aplica para una depreciación de obsolescencia económica también, porque son factores externos que influyen directamente en el valor de las viviendas en este complejo turístico. Eso es correcto, eso es correcto. Hay cosas que definitivamente sí tienen que ver con el desarrollo de un proyecto. Ese es su entorno. Bueno, volví atrás precisamente por la pregunta que él había hecho cuando habló de las dos tipologías, vamos a decirlo así, de inmuebles. Vera, el caso del metro es un caso que hay que estudiarlo bien. A mí me ha tocado tasar muchas veces en el metro, y en el metro hay una situación complicada con los inmuebles viejos y con los nuevos. Sí. Porque no se están vendiendo los viejos no se están vendiendo. Que me digan lo de aquí que tasamos en esta zona. Si los mismos inmuebles, cuando tú vas a buscar referencias, están ahí lo mismo. No se están vendiendo. En el metro no se están vendiendo inmuebles viejos. Los nuevos sí, pero los viejos no se venden. El problema es que precisamente el dominicano se resiste mucho a entender y a asimilar lo que es la baja de valor de un inmueble. ¿Qué dice eso? Que están vendiendo a precios que no se corresponden con ellos. Sencillamente, sus valores están muy por encima del valor real de ese inmueble. Eso es lo que eso dice. El mercado no lo está asimilando esos valores. Y totalmente de acuerdo con Vera. Analizar en cada sitio, en cada momento. Claro, el año pasado yo tasé 5 millas para un solo cliente y no la compró ninguna de las 5. Ahí en el metro. Entonces, eso mismo está pasando en Guadalajara. Tiene que ver mucho con lo que tú dijiste, Miguel Ángel, ahorita. La administración y todo ese tipo de cosas, tú ves. Es lo que está pasando aquí y los valores se han reflejado en eso, tú ves, por eso mismo. Pero hay una depreciación también, que es esta misma depreciación que estamos hablando, y es que aquel que tiene el dinero para comprar una villa prefiere poner un poco más para comprar la moderna. Entonces, eso obliga a vender. Primero, el que quiere vender en un precio que supuestamente es del mercado, se puede tomar aproximadamente de 12 a 18 meses para colocar el inmueble. Para tú poderlo vender al día de hoy o en un tiempo relativamente corto, tiene que otorgar un descuento de alrededor de un 25 a un 28%. Para que ese descuento en un precio de compra-venta
le ayude a asimilar esa inversión que tendría que hacer para colocar esa vivienda en el nivel similar a los objetos modernos que hay en el complejo. Excelente participación, porque eso implica lo mismo que estamos hablando, la depreciación que tienen esos inmuebles es precisamente por lo que es su diseño. Exactamente, pero es lo que lo están vendiendo, no entienden esa parte. Y bueno, yo tengo en el metro varias personas vendiendo y tienen tiempo. Yo le digo que hay un problema, que ustedes están equivocados, pero ellos no entran en eso. Entonces, precisamente ahí es que estamos nosotros, que tenemos herramientas por encima de las de ellos para poderle hacer ver cuál es la real situación de ese inmueble en el mercado y el por qué. Yeah. El por qué. Buenas tardes. María Durán, de este lado. A su orden, María. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Respecto a la observación que están haciendo, las construcciones de metro, que hay que son más antiguas y las modernas, hay algo que también que no sea, o sea, una observación que no dan cuenta, es que las antiguas tienen una tipología de construcción y características en terminación que son mucho más costosas de las contemporáneas de ahora. Entonces, eso es una de las razones también por la cual digo yo que en su momento se pagaba, pero ahora la deseabilidad no va por ahí, no va en términos, no va en función del tipo de... Hay un ruido, alguien tiene, con el ojo abierto hay un ruido. Sí, oigo un ruido yo también por acá. Okay. Que digo que la terminación, ahora mismo, la deseabilidad del inmueble no va por el tipo de material que se empleó, como fue ese tipo de construcción en su momento. O sea, antes sí se pagaba, por eso que no se están vendiendo. Entonces quieren vender al mismo precio, o claro, con su inflación, que a como construyeron, que a lo que le costó. Entonces, eso es algo que va por ahí. O sea, que el tipo de construcción antigua es en realidad más costosa que la moderna, es lo que yo entiendo. María, estamos hablando de cuántos años más o menos esas edificaciones. Algunos 20 años. Son 20 edificaciones de 20, máximo 25. Y estamos hablando de qué materiales. El proyecto tiene 20 años, 25 años el proyecto. Sí. O sea, original, el proyecto inicia hace 25 años, tú ves. Pero, o sea, sí. Que estamos hablando de... Al fin y al cabo, independientemente de los caros que fueran en su momento, los materiales, esos materiales, muchos de ellos ya están obsoletos con toda seguridad, por el nivel de personas que requiere ese tipo de inmueble. O sea, lo mismo que veíamos ahorita, ¿verdad? Del tipo de cocina moderno, de lo que es un tipo de baño moderno, con toda seguridad que esos inmuebles no entran dentro de ese tipo de diseño. Y ahí entra entonces lo que es la depreciación. Pues vamos a continuar por aquí. Entonces, vida útil, señores. Es el tiempo en años que el bien puede ser utilizado en condiciones normales de uso y con mantenimiento adecuado. Edad estimada o aparente es el número de años estimado por el tasador transcurrido entre la fecha de fabricación de un bien y la fecha de la evaluación. Esta edad se acortaría si la edificación ha sido sujeta a remodelaciones. O sea, la edad que usted estima, naturalmente, si fue una remodelación total y todos los materiales y el diseño fue ya adecuado a un diseño moderno y a unos materiales modernos, pues sencillamente la edad pues se acortó muchísimo. Y esa es la idea de lo que es la edad estimada o aparente. Vida remanente es el número de años de expectativa de vida útil que le resta al bien a partir de la fecha de inspección. Eso lo mencionamos porque precisamente eso lo utilizamos para lo que son los cálculos de depreciaciones. Algunas vidas útiles como son usuales, por lo menos como lo usamos nosotros,
60 años para lo que son viviendas con techo de hormigón. Si es de zinc y madera, utilizamos 35 años. Si son de bloc y de alucín y metal, 45 años. De madera, vivienda con paredes de madera y techo de zinc, 35 años. Edificio de bloc, hormigón, 60 años, y naves industriales de bloc y alucín, 45 años. Más o menos en sentido general. Método de depreciación. Aquí vamos a presentarle el método. Por ejemplo, tenemos el método de la línea recta, Kunze, Ross y Ross-Heiker, que es una combinación, básicamente. Los tres primeros son métodos que solo su variable básica es el tiempo, en los tres primeros. En la combinación de Ross-Heiker, pues además del tiempo, incluye lo que es la conservación de la edificación, lo cual es muy importante. En los tres primeros se supone que es una depreciación que solo asume depreciación tomando en cuenta que los inmuebles tienen un mantenimiento regular y una condición regular. O sea, no toman en cuenta nada irregular dentro de lo que es la condición del inmueble. Ya el de Ross-Heiker que sí lo toma en cuenta. En los distintos métodos que se analizarán a continuación, utilizaremos estas denominaciones, ya si ustedes lo verán más, diría yo, cuando estén repasando en su casa, lo que son estas denominaciones. El valor de reposición a nuevo, el valor a depreciar, el valor residual o de rescate, valor depreciado. Déjame irle diciendo, el valor de reposición a nuevo es el valor que asumimos del inmueble como si fuera nuevo. Cada vez que hacemos una tasación, sea de lo que sea, tenemos que tomar de inicio lo que sería el valor de esa edificación como si fuera nueva. Como si fuera nueva. No importa el inmueble que sea. Y después entonces procedemos a depreciarla. Y el valor residual de rescate es el valor que queda después que ya termina su función económica, por decirlo así, esa edificación. La edad estimada del inmueble en el momento de la evaluación, lo tenemos como T aquí, de X depreciación en el año X, N, la vida útil del inmueble, y C, bueno, creo que lo cambié acá, aquí está mal, es K, coeficiente de Heiker. Tengo que cambiarlo para... Aquí presentamos, por ejemplo, lo que es el método de la línea recta. Es el más fácil de todos. Este método está basado en considerar la depreciación como una función lineal de la edad del inmueble, con variación uniforme a lo largo de la vida útil del mismo. Este es el más fácil de utilizar. Quizá no es el más recomendable, pero es el más fácil de utilizar. ¿Por qué? Es solamente la edad estimada entre la vida útil y ya ahí tú tienes la depreciación. O sea, si la edad estimada es de 5 años y la vida útil de 60, pues 5 entre 60 ya es la depreciación. Bueno, lógico, la depreciación siempre debemos aplicarla a lo que es el valor depreciable y asumir, por eso estamos asumiendo aquí esta fórmula. El valor de rescate, el valor depreciable es el valor de reposición menos el valor de rescate. El valor de rescate generalmente es un 10%, por eso yo utilizo un 10%, un 10%, un 20% de lo que es el valor de rescate. El método de Kunze, ahorita vamos a ver las curvas de cada uno. George Kunze desarrolló una fórmula la cual se representa como una parábola de segundo grado. Consecuentemente, la depreciación es considerada de una manera más suave respecto a la teoría anterior. O sea, la depreciación en los primeros años, bueno, casi en todo su trayecto, es más suave, es menor en cada año que como me lo representa la línea recta. Vamos a decir, se adapta quizá un poco más a la realidad, aunque se unen al final de la vida útil, pero
esta se adapta más a la realidad. En ella se admite el principio de que a menor edad la depreciación es menor, aumentando con el paso de los años. Kuhn se le propone una depreciación progresivamente creciente, o sea, que considera que la pérdida de valor se acentúa con el tiempo. Y la expresión matemática es esa que ustedes están viendo ahí. Como vemos, algo importante, ¿qué vemos aquí? La única diferencia que hay entre el método o la fórmula de Kunsler y la línea recta es que la T sobre N está al cuadrado. Esa es la única diferencia. O sea, lo que hizo Kunsler fue que hizo un paréntesis y colocó al cuadrado la T sobre la N, que sería lo que es la fórmula de la línea recta. La fórmula de Kunsler representa al cuadrado de la fórmula de la línea recta, para convertir entonces ese gráfico en un gráfico parabólico. El método de Ross propuso una nueva formulación. Es también una parábola. Este autor une los dos procedimientos anteriores, el de la línea recta y el de Kunsler. Considera el aumento de la depreciación respecto al paso de los años de manera más suave. El principio fue desarrollado para bienes con desgastes más regulares, como edificaciones, estructuras, etc. Su expresión matemática es la siguiente. ¿Qué fue lo que hizo? Es bueno entender cada fórmula. ¿Qué fue lo que hizo Ross? La de la línea recta, cogió la de Kunsler, hizo la media de ambas fórmulas. Básicamente ahí está lo que es la curva de Ross, que tanto hemos oído en lo que es la depreciación de inmuebles. La fórmula de Ross representa la media aritmética de la fórmula de la línea recta y de Kunsler. Vamos a ver ahora desde el punto de vista gráfico cómo se comportan estas fórmulas asumiendo una depreciación de este inmueble. Estamos hablando que tenemos un costo de reposición de nuevo de 5 millones de pesos, un valor de rescate de un 10%, que son 500,000 pesos, un valor depreciable de 4.500.000 y una vida útil de 60 años. Naturalmente, ¿qué hicimos? Esto lo pusimos en Excel y calculamos a los 60 años. Aquí vemos esta primera, la tabla del lado izquierdo me lo da hasta los 30 años y la del lado derecho me lo da hasta los 60 años. A los 60 años, ¿cómo se va comportando en cada una de las gráficas, de los métodos, cómo se va comportando la depreciación? Como vemos, por ejemplo, el primer año, la línea recta en el primer año le deprecia 75,000 pesos. Kunsler, sin embargo, solamente le deprecia 1.250 pesos. O sea, le deprecia muy poco. Esa línea va pegadita todavía del eje de la X. Y Ross, entonces, sí le deprecia 38.125. O sea, recuerden que hablamos que Ross viene siendo la media entre Kunsler y la línea recta. En ese mismo orden vemos cómo se van comportando las depreciaciones. Vemos, por ejemplo, que a los 30 años la línea recta ya ha depreciado esa edificación con 2.250.000 pesos, mientras Kunsler 1.125.000 y Ross 1.687.000. La de Ross es más aceptable. Quizás tiende más a la realidad en términos de lo que es el gráfico de depreciación de un inmueble. Pero la de la línea recta le da muy duro. La depreciación le da muy duro al inmueble. Por lo tanto, yo no recomiendo la línea recta. Aquí vemos, por ejemplo, el gráfico de la depreciación hasta los 60 años, como vemos aquí, cómo se comporta la depreciación, que es precisamente la misma tabla que vimos anteriormente graficada. Aquí vemos el gráfico de Kunsler, como vemos hasta los 10 años, ustedes ven que está prácticamente en el suelo la línea y va subiendo poco a poco
naturalmente ya en los últimos años, pues sí llegan a encontrarse. Y la de Ross, entonces, ya vemos que decíamos que era la media, esta es intermedia entre lo que es la de Kunzel y la línea recta. Ahí vemos cómo se comporta la de Ross. Aquí estamos poniendo la fórmula de cada uno ahí abajo. Aquí vemos entonces ya el gráfico con las tres curvas. La línea recta, que es esta. La de Kunzel, que es esta. Y la de Ross, que es la media de las dos. Ahí se ve clarísimo cuál es el comportamiento de las tres fórmulas. Muy interesante. Las tres, como es natural, se juntan al final en la depreciación, que ahí lo que queda ya a los 60 años, lo que queda es pues el valor de rescate del inmueble. Ahora vamos a ver lo que es Ross-Heiken. Ya vimos lo que es Ross, ya vimos la fórmula de Ross. Ahora, este método se basa en la depreciación de Ross modificada por el coeficiente de mantenimiento de Heidegger. La propuesta de Heidegger introduce el concepto de estado de conservación. Importantísimo eso. Importantísimo eso. En aquellas puede estar destruida, puede estar cayéndose, puede, bueno, sencillamente es un número que tiene que ver con edad, sea la edad del momento o sea la vida útil. Sin embargo, en esta sí se toma en cuenta ya lo que es la condición del inmueble. Y para ello se establecen 5 estados posibles de conservación. Estableció Heidegger 5 estados posibles de conservación. Asignando a cada uno un porcentaje que llamó de post-depreciation. Los estados definidos son, como ustedes ven, aquí pusimos más de 5 porque hicimos, vamos a decir, el cálculo intermedio para los fines de que pudiéramos tener más opciones de uso. Lo que define Heidegger básicamente es que si el estado es 1, o sea, su condición es de nuevo, su coeficiente es 0. Coeficiente 0 implica que no me altera la condición de Ross. O sea, con la curva de Ross es suficiente, por decirlo así. Si es 2, requiere mantenimiento sencillo. Y vemos que entonces se afecta por un coeficiente de 0.025. Y tenemos un intermedio entre los dos que me da 0.0320. Así vamos entonces, vemos hasta el estado de demolición que el valor es 1. Yo estoy viendo aquí en el intermedio de 1.5. Creo que ese dato no está bien. Me da la impresión que ahí falta un 0, que tengo que verificarlo. Pues bien, estos son los coeficientes de Heidegger para corregir de acuerdo a la condición del inmueble. Ya esos coeficientes están preestablecidos, solamente hay que utilizarlos. Como vemos, aquí está la fórmula completa. Es muy fácil, en realidad uno lo que tiene que hacer es calcular la depreciación por Ross y afectarlo por el coeficiente de Heidegger. Punto. Pero aquí está, vamos a decirlo ya, toda la formulación, cómo lo hacemos. Yo recomiendo a todos los tasadores dominicanos que utilicemos esta metodología, la de Ross Heidegger. Es la mejor porque toma en cuenta la condición del inmueble. Toma en cuenta la condición del inmueble. Además de que la curva gráfica que utilice la de Ross, que es la más adecuada al fin y al cabo para los fines de depreciación. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a calcular el valor del inmueble utilizando los métodos de depreciación de la línea recta, Kunzel, Ross y Ross-Heiken. Vamos a hacerlo con estos datos. Área del terreno 317 metros cuadrados,
Valor determinado del terreno a 5.500 pesos por metro cuadrado. Ya fue determinado, ya se hizo todo el proceso anterior. Área de la edificación 232 metros cuadrados. Valor de deposición 3.944.000 pesos. Valor de rescate el 10% del valor de reposición. Edad 15 años, vida útil 60. Y el coeficiente de HAL, que vamos a utilizar el número 3, que requiere reparaciones sencillas. Si vemos aquí el número 3, antes de pasar allá, vamos a ver el número 3 de la tabla. El número 3 dice que es 0.18 el coeficiente. Pues bien, comenzamos con la línea recta. Y cuando aplicamos el método de la línea recta, el cual es muy fácil, como dijimos, ¿verdad? La depreciación es T sobre N, la edad sobre la vida útil, 15 sobre 60 me da 0.25. Cuando aplicamos la fórmula, entonces, aquí hay algo que me corrió un poquito. Ya lo aplicamos, la depreciación al valor me da ya depreciado el valor de la edificación 3.056.000 pesos. O sea que el inmueble me está dando con la depreciación de la línea recta 4.800.000 pesos. Vamos a ver entonces con Cuense el terreno lo mismo, ¿verdad? La depreciación, como dijimos, es lo mismo, pero elevado al cuadrado. Es la edad sobre la vida útil, pero elevamos al cuadrado. La misma fórmula cuando aplicamos, entonces, este me da 5.465.000. Ok, ahora sí parece que... Bien. Podemos proseguir entonces. Bien, señor. Entonces estamos con el método de Cuense, que ya decíamos que era... Lo último que dijiste, escúchame, lo último que dijiste, el micrófono estaba cerrado y no se oyó. Sobre el método de Cuense. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Como ustedes ven, el planteamiento viene siendo el mismo que hicimos con la línea recta, ¿verdad? Y la diferencia, habíamos dicho ya de Cuense, es que la edad sobre la vida útil está elevada al cuadrado. Es lo único. Hacemos todo y elevamos la edad sobre la vida útil al cuadrado y ya me da la depreciación por el método de Cuense. Y entonces ya vimos la fórmula. Y entonces con esa depreciación me da 5.465.000. Ya habíamos visto que el anterior, con el método de la línea recta, me está dando 4.800.000. O sea que hay una diferencia relativamente grande, por decirlo así. Por eso línea recta es muy duro para utilizarlo. Es el más fácil, pero es muy duro. Entonces vamos a ver ROS. 5.465.000, ROS es la media. Como ustedes ven, me quedan 5.132.000. Recuerden que dijimos que ROS no es más que el promedio, decimos así, la media de la fórmula de la línea recta y de la de Cuense. Entonces, ahí vemos que me da 5.132.000 el valor, tomando en cuenta Víctor Martínez, por favor. Piensa bien. Para que monte el micrófono. Excuse, me tienen que apagar el micrófono, que está... Ok.
Fíjense bien que en ninguno de estos hemos tomado en cuenta lo que es la condición. Y sin embargo, habíamos dicho que había una condición preexistente en que requería vamos a ver cómo era que decía. Que requiere de reparaciones sencillas, que es el 3 el coeficiente 3 de Heidegger. Entonces, ya vimos a Ross que está por debajo, el valor está por debajo del de Kunsler, pero está por encima bastante de la línea recta. Cuando ponemos Ross Heidegger, que tomamos en cuenta la condición, fíjense que Ross solo me lo pone en 5.122.000, pero cuando aplicamos Heidegger, me lo lleva a 4.600.000, por decirlo así. O sea, hay una diferencia importante tomando en cuenta la condición. Y esa es la importancia del uso del coeficiente de Heidegger, que toma en cuenta la condición del inmueble. Y si el inmueble necesita reparaciones, y si fueran reparaciones mayores, por ejemplo, pues todavía más útiles. Ya hemos visto los cálculos. Bueno, aquí ya en Heidegger, como lo decía, Ross Heidegger, que sí, entonces tenemos que aplicar lo que es el factor que dijimos que era 0.181, el coeficiente de Heidegger. En resumen, tenemos para esa edificación, cuando calculamos los valores, que la línea recta me dio 4.800.000, Kunsler me dio 5.465.000, Ross 5.130.000, pero ninguno de estos tres tomaron en cuenta que hay una condición de deterioro en la edificación. Cuando se toma en cuenta la condición de deterioro que se toma en cuenta por Ross Heidegger, pues entonces ahí sí me entra entonces, y como vemos con Ross Heidegger, tenemos que la edificación me da 4.600.000 pesos. Ya ahí, vamos a decirlo así, hemos visto lo que son los 4 métodos, perdón, más usuales de depreciación de inmuebles. Yo quedo ahora, voy a cerrar la imagen para poder entonces ahora atender sus inquietudes. Ok. Podemos dejar eso de fondo como quieran. Buenas tardes. Tato Tejada. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Bien. Yo quería opinar algo. Tato Buchanan. ¿Perdón? Bueno, sí, en confinamiento. Gracias por el tiempo que saca para ocuparnos en este confinamiento, ingeniero Veras, y por su exposición. ¿Cómo no? Pero fíjate que hay algo que a mí siempre me ha preocupado de esa fórmula, porque si yo te dijera ahora, entonces calcúlame el valor de las dos casas que tú pusiste ahorita, la que era color zapote y la que era blanca. Sí. Esa fórmula no consideran nada de obsolescencia funcional ni obsolescencia externa. Y yo he visto que muchas veces muchos nos llevamos digo, yo no me llevo de usar fórmula y fórmula. Entonces, eso sería solamente depreciación física. Y en ese mismo sentido, yo creo que tú dijiste un término que no lo ampliaste mucho, que fue sobre lo dijiste en la obsolescencia, pero está en la 3, en la depreciación y en la obsolescencia física, que es lo curable y no curable.
Mira qué interesante, yo ahora que estoy oyendo, la diferencia esa de la condición entre de esos muchachos, cuyo nombre yo no me acuerdo, no me lo sé bien. La diferencia está en que si es curable o no. Fíjate que cuando tú dices que coge la condición, es porque se calculó la depreciación curable. Esa depreciación curable física, cuando tú la restas y de ahí la incurable, te va a dar por igual si la línea recta es por el método de vida útil y las otras tienden a irse por el método de la vida económica, que es más sensata y hay una que todavía es mejor que por método del mercado. Porque quiero, esto permíteme que yo lo diga, porque esperé hasta el final. Sí. Yo me di cuenta como que decíamos, tenemos que aplicar una depreciación. Nosotros no aplicamos nada, es el mercado que aplica. Porque tú ves una casa pegada de la otra, por el tigre fue y la compró, y si tú ves que todo el mundo la compra, el mercado la está comprando, entonces hay que tener cuidado. El mercado no sabe la definición de valor de mercado, pero lo más importante es ver qué pasa, por qué la compran y comparar si en otros mercados eso tiene una diferencia en renta o tiene una diferencia en valor. Es decir, nosotros, porque a veces me dio algunos compañeros, colegas, entonces le aplicamos una depreciación. Tenemos que ver si el mercado la aplica, cómo la aplica el mercado. Porque de ahí que después sacamos los famosos menos 10% porque no tiene parqueo, aunque es un 9.5 el ajuste, pero tú entiendes, a eso me refería. Solamente quería decir eso, que es bueno, mi sugerencia es tener cuidado de que esa fórmula solamente cogen la depreciación física, que va a ser el deterioro, pero las obsolescencias funcional y económica, que son los impedimentos a la demanda, no la captan. Gracias por el chance. Sí, Tato, mira, yo creo que la fórmula, además de la puede cogerte la presión física, pero también te coge la obsolescencia. Ahí quizás no vamos a estar totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, yo presenté ahí unas imágenes de edificaciones que en términos de condición están nítidas, pero sus materiales son materiales que no están adecuados a lo que es el diseño moderno y a lo que, o sea, ya tienen un nivel de obsolescencia. Como es natural, si están nítidas, ¿por qué entonces una curva me la deprecia? Porque están nítidas, o sea, no hay un deterioro. Tienen buen mantenimiento. Ahora, sin embargo, vemos que muchas veces esa curva, si tiene 30 años, me la está depreciando en 40 o 50% esa vivienda o esa edificación, vamos a hablar. ¿Por qué? Bueno, por lo que estamos hablando. Porque cuando el que ha estudiado eso me lo calcula, ha tomado en cuenta valor a tal tiempo de ese tipo de edificaciones y ahí está todo incluido. Ingeniero. No comparto eso. Porque una cosa es depreciación física y otra cosa es obsolescencia. Eso no va a medir los diseños. Un diseño tú no lo sacas debajo de la manga. El diseño, por ejemplo, lo que estaban hablando ahorita de la depreciación, fíjate, la depreciación es la pérdida en valor, la diferencia en valor que hay entre el costo de reposición y valor de mercado de la mejora. Correcto. Entonces ahí si tú te das cuenta, por esa fórmula no calculan eso. Porque cuando tú coges, por ejemplo, cuando tú tienes que, muchas veces los auditores te piden, dime la vida útil remanente que tiene tal propiedad. Cuando tú coges el costo de reposición, el valor de mercado, en muchos casos te da punto 25 anual la depreciación. Sí, y es la depreciación total acumulada del mercado. O sea que tenemos siempre que, yo sugiero que nos vayamos al mercado porque fíjate, lineal es la función contable. Se está entrecortando la vida útil. Sí.
tiene 10 sobre 60 años. Las otras se parecen un poquito más a la vida económica, en el sentido de que la edad efectiva y la vida. Digo, esa es la opinión conversatoria, ¿verdad? Pero no tiene incluido la obsolescencia económica por las pérdidas que tiene de las propiedades. Vera. Yo creo que, bueno, te escucho, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que pudiéramos hacer un conversatorio sobre eso posteriormente. Pero qué bueno, yo creo que lo importante es que todos entendamos que hay pérdida de valor en el inmueble, vamos a decirlo así, que en la medida que pasa el tiempo el inmueble va perdiendo valor con relación a como si fuera nuevo. Hay algo que mencionaste, Tato, y es que me metiste el mercado en el medio ahí, pero en realidad estamos hablando de depreciación con relación a costos, vamos a decirlo así, ¿verdad? A costos de reposición a nuevo. Vera. Sí. Pero hay una tabla de Fitty y Cordini que tiene una serie de números que se ajustan precisamente a ROC y a GEC. El mercado, si fuera el mercado no deprecia, el mercado es lo que quiere dinero. La depreciación es por los años, por el estado de conservación, por la obsolescencia, por todo eso. No tiene nada que ver. Sí, pero acuérdense algo, Rijo, que aquí se está hablando de depreciación bajo el método de costo de reposición depreciado, no Claro. mercado, aproximación de mercado. No, pues eso es lo que estoy diciendo, que por eso yo estoy citando la tabla de Fitty, que precisamente estoy leyendo un libro aquí de avalúos en esta cuarentena y me presentó esa tabla que nosotros la usamos en la depreciación. Pero por ejemplo, yo tengo un pensamiento. Esa tabla viene siendo prácticamente lo mismo de Roja. Claro. Es un pensamiento y es el siguiente. Que es muy interesante el tema que planteó Tato. Es interesante. En realidad tenemos que entender algo. O sea, no es que estamos desvinculados del mercado. Al fin y al cabo se supone que cualquier tasación anda buscando un valor del mercado de esa edificación en el momento en que la estamos tasando. O sea, aunque utilicemos el procedimiento que vayamos a utilizar. Pero claro. Creo que es interesante y creo que pudiéramos posteriormente seguir charlando sobre esa situación. ¿Hay alguna otra intervención? Pero aquí quería ampliar algo. Sí. Jorge, aquí. Un inmueble con 100 años, que su edad aparente es de un año, por ejemplo, es casi imposible. A alguien le costó mantener ese inmueble prácticamente nuevo. La depreciación puede ser cero, pero hay una inversión en un mantenimiento para que ese inmueble se mantenga así. Exacto. Eso está en el bolsillo de alguien. Sí. Mira, ingeniero. Mira, lo de la edad aparente es difícil que tiene 100 años, a menos que no haya sido sujeto de una intervención completa y profunda. Es imposible que vaya a tener un año de edad aparente. O sea, es lo mismo que estamos hablando. O sea, a lo mejor tuvo un mantenimiento excelente, pero va a tener una bañera que tú vas a ver que es una bañera de 50 años. A lo mejor tiene un mantenimiento excelente, pero va a tener un piso de granito vaciado, de granito super chapa, que tú te vas a dar cuenta que es un piso de 30, 40 o 50 años. O sea, al fin y al cabo, tiene una condición excelente, eso sí, pero va a tener una edad aparente que no es de un año, como tú dices. Ingeniero, Luis Rodríguez, de este lado. A su orden. Mire, por ahí va mi pregunta. Por ejemplo, un inmueble renovado, ¿yo le aumentaría su vida útil o yo la vida actual se la disminuiría? O sea, que haya sido renovado recientemente y acondicionado con materiales de la época, ¿cómo yo trabajo en la tabla Rosa y Deck? No, en cualquiera de las depreciaciones, por eso dijimos edad aparente. O sea,
pero el aparente te quiero decir, si fue totalmente renovado, fue encuerado, fue reestructurado y se le puso todo nuevo, comenzó de cero. Comenzó de cero la edificación. Y entonces, dependiendo de lo que tenga, tú como tasador a asumir la edad aparente del inmueble. Sí, ahí entra también lo que es un recálculo de la edad efectiva con respecto a la historia de lo que usted ha modificado. Sería bueno. Hola, buenas tardes. Denme un chance que me voy a morir si no hablo. Señora, a la dama, Teresita, habla. No, dentro de uno, creo que del mismo Ross, plantea que la edad que debe tomarse en cuenta es la edad de la última intervención que se le hizo a una edificación. Exactamente. O sea, cuando es una edificación de 20, 30 años, pues uno usa la normal. Pero cuando el inmueble cae en este tipo de inmueble que estamos hablando ahora, como el centro histórico y eso, edificaciones que tienen 100 y pico de años, la depreciación, la pueden buscar, no me acuerdo bien quién, pero sí una noche tuve que buscarla, y se parte para el cálculo de depreciación de la última intervención que tenga el inmueble. Usted está en lo correcto, Teresa, eso es lo que yo creo que es sí. Perdón, José Hermón, ¿cómo están todos? Bien. Qué bueno. Bien, alguien dijo ahorita. Bueno, perdón, José, concluyo con eso. Porque si no, todo este tipo de inmuebles que nosotros tenemos en la zona, de lo que manejamos inmuebles en el área de centros históricos, entonces no podríamos, nuestra depreciación siempre partiría de cero. Yo tengo inmuebles aquí de 120 años. Entonces, por eso es bueno buscar de lo otro, pues cuando hagamos el conversatorio yo opino. Pero, Teresita, ahí tú tienes que ver la expectativa de vida futura del inmueble y tomar en cuenta la expectativa de vida futura que tenga ese inmueble, independientemente de los años que tenga para atrás. Correcto, pero que te lo plantea, o sea, lo que quiero decir es que te plantea que es a partir, o sea, un inmueble que esté en buen estado, aunque tenga 100 años, pero que su última intervención real y adecuación fue hace 20 años. Entonces, a partir de esos 20 años que tú vas a empezar a tomar nuevamente el valor de depreciación desde el punto de vista de física, porque ya después si hay obsolescencia o no, ya eso tú lo vas como ajustando, ¿verdad? Porque no podemos ir rígidamente por la edad nada más del inmueble. Es a eso que me refiero. Ya. Ricardo José Vega. José. Perdón, Ricardo. Estaba detrás de Teresita. Perdón. Sí. Yo escuché. Gracias, José. Sí, cómo no, amor. Escuché ahorita que alguien dijo que el mercado no depreciaba. El mercado deprecia si no miren lo que está pasando en la bolsa, lo que ha pasado en estos días y lo que a veces sucede. Primero quería señalar eso. No, el mercado no deprecia. Eso es una deflación, que no es lo mismo que depreciación, ¿eh? Bueno, es una pérdida de valor. Y hay empresas que pierden perfectamente. Estando en el mercado. Hay empresas por muchísimas razones. El mercado deprecia también. Y con relación, bueno, Teresita prácticamente lo expresó. Para ese tipo de depreciación que Teresita habla, hay que ver cuánto el mercado está dispuesto a apreciar algún inmueble, algún bien. Eso es fundamental para eso. Yo entiendo que lo que se refería Vera, fundamentalmente el método de Roger Hediger, se concentra fundamentalmente en la parte física y en la parte que tiene que ver con la conservación. Para mí es el más completo de todo. Pero hay otro tipo de depreciaciones que expresaba Tejada, que son ciertos, que hay que tomar en cuenta. Pero entiendo que el ejemplo que puso José enmarcaba el entorno.
específicamente de que fueran viviendas muy comparables y que fueran en un sector que estuvieran envueltas más o menos ahí todas, más o menos. Gracias. Adelante, Jorge. José, Ricardo, otra vez. Respecto a lo que plantea Teresita, bueno, yo lo analizo y como que me choca algo, porque si vamos a tomar en cuenta, a partir de la última intervención de la estructura, la parte de la obsolescencia se está olvidando, y en torno a lo estructural del inmueble, tú renovas el inmueble, pero tú no tumbas la columna. Tú renovas el inmueble, pero muchas veces, como usted dijo, el piso se queda ahí. Entonces, se está olvidando realmente el tiempo desde cero que tiene el inmueble, para entonces yo remontarme a una intervención que se hizo 10 o 15 años después y olvidarme entonces aquellos inicios. Todos aquí sabemos que el acero se desmejora, los bloques se desmejoran, el concreto se desmejora, y no podemos olvidarnos del todo de lo que es la obsolescencia en sí. O sea que si podemos hablar en otro conservatorio un poquito más a fondo, eso, y citar algunos textos que uno pueda ver, ¿verdad? Y compensar otras cosas, porque ver una vivienda, un edificio, y digo, bueno, este edificio tiene 40 años, pero hace 20 años que se le hizo una renovación para actualizarlo, para ponerlo con los tiempos de ahora. Yo no demolí el edificio, yo lo que hice fue que le lavé la cara, o sea, lo traje, lo adecué al tiempo de ahora para que se vea moderno, pero hay amenidades en el edificio, o sea, materiales que aún siguen pasándole el tiempo. Cuando pasan los años, se van poniendo más viejos y se van mejorando. Mira, lo importante, vamos a decir, que andamos buscando con esta charla, primero es hacer notar la importancia de la depreciación en los inmuebles. Número uno, que no es solamente, la depreciación no es solamente un estimado que usted haga y decir, como mucha gente hace, sí, tiene un 5% de depreciación, tiene un 10% de depreciación. O sea, yo creo que, y eso es lo que andamos buscando con esto, la depreciación es mucho más. O sea, cuando hablábamos ahorita, por ejemplo, y poníamos en pantalla esta casa, la están viendo ahí, ¿verdad? Sí, sí. Están viendo esa casa ahí, ¿verdad? Sí, sí. Bien, cuando poníamos esa casa, esa era una casa que está en muy buena condición, en un sitio muy bueno, pero es una casa que utiliza una serie de diseños y de detalles que ya no, que pierde de esa habilidad esa casa. No quiere decir que no, que nadie la quiera, va a tener un mercado. Ahora hay un sector, el mercado le quita valor si la compara entonces con casas como las otras casas que vimos. Entonces, si la compara con casas como, por ejemplo, como esta, vamos a verla, el mercado dice, no, yo estaría dispuesto a dar más por esta casa, por un asunto de diseño, aunque tenga materiales similares. Aunque tenga materiales similares, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra lo que es la depreciación, y es lo que tenemos nosotros que entender de lo que es la depreciación, que no es solamente deterioro, que si esa casa está nítida, si esa casa tiene un mantenimiento al 100%, no quiere decir que no tiene depreciación. Sí la tiene. Ahí es donde eso básicamente es lo que nosotros queremos que se entienda y que entendamos todo. Y lógico, los aportes que mañana podamos hacer para otra tipología, cómo se comportan los inmuebles históricos, es diferente. Ahí eso tenemos que verlo de forma diferente. Los inmuebles históricos en zona histórica también diferente. Cómo se comportan. Como decía Veras, por ejemplo, sí. A propósito de lo que dijo Teresita, que habló de la zona colonial, de los edificios históricos. Sí. Yo mandé por los chats una fotografía
de una casa en la calle Padre Villini, casi esquina San Tomé, que está a punto de ser colapsada. Las autoridades, ¿cómo se llama? Que tienen que ver con eso, deberían de tomar en cuenta eso. Esa casa es un peligro público. Yo quisiera que ustedes vieran la foto para que vean lo que yo estoy hablando. Correcto, correcto. Veras. Sí. Miguel Ángel. Mira, precisamente es muy importante la realización de esta charla porque todavía a los bancos llegan tasaciones donde no se expresa una depreciación. No, ni siquiera que la colocan en cero, es simplemente que no la contempla para preparar los informes. Y como decía Flavio, Miguel Ángel. Sí, no, a eso voy porque tengo una pregunta. Y es importante con respecto a lo que decía Flavio, cuando un tasador utilice una depreciación, sea el método que sea, debe dejarlo bastante explícito en el informe y las condiciones que lo llevaron a utilizar esa depreciación y que sirve no solamente para los bancos, sino para el cliente que está contratando el servicio. Eso era un comentario. Ahora bien, tengo 3 preguntas para ponerlas sobre la mesa. Sí. Cuando se utiliza el enfoque o método del mercado para llegar a un valor de un inmueble, léase un apartamento en cualquier centro de ciudad del que estamos nosotros, ¿es necesario o debe aplicarse una depreciación? Es la primera pregunta. La segunda pregunta si me tiene que ver. Estoy contestando una a una. Sí. Yo prefiero hacerte las 3 porque pueden relacionar. Segundo, un edificio de varios niveles sin parqueo. Un edificio de almacén sin rampas y sin ascensor de carga, solo que tenga escaleras. O sea, en esos 3 casos, o bien la pregunta, en esos últimos 2 casos, ¿qué tipo de depreciación se debe aplicar? Esas eran las 3 preguntas. Bien, si nos vamos a la primera que tú hiciste, la primera se refiere a los apartamentos. Y si apartamentos o mercado, y cuando utilizamos la metodología de mercado, si aplicamos un método de depreciación. No, generalmente cuando utilizamos el método, el enfoque comparable, que es el nombre, en realidad lo que hacemos son ajustes, porque estamos comparando una cosa con otra. O sea, si en el mercado ya está asimilando el deterioro que pudiera tener cada uno de los comparables, el deterioro que tenga o que no tenga. Pero lo que nosotros hacemos es que ajustamos al que estamos tasando con relación a los comparables. Y sí hacemos constar si hay una diferencia en condición, en todo eso dentro de lo que es el ajuste que estamos haciendo. No sé si ahí si te contesto a la pregunta con eso. Sí, es correcto, pero esa deducción que tú señalas, hay que especificar bien qué le está causando, porque el objeto evaluado, no necesariamente tú tuviste acceso al objeto comparable y sí al objeto evaluado. Entonces, cuando tú aplicas ese castigo, esa deducción, tiene que estar bien fundamentada. Correcto, puede ser un castigo o puede ser una apreciación también con relación al comparable. Porque el comparable puede ser que sea al revés, puede ser que el comparable tenga una condición peor que el que tú estás tasando. Entonces, ahí, como tú dices, sí debe decirse en base a qué se está aplicando ese ajuste. Ya ahí es ajuste más que depreciación o apreciación, ¿verdad? Ahora, lo otro, tengo un edificio comercial que no tiene rampas y le falta ascensores. Vamos a suponer en el caso de que realmente sea un edificio que vaya destinado y que necesite eso, pues hay sencillamente una apreciación funcional. Y yo como tasador lo que debo es estimar el costo de esas cosas, eso y cualquier otra cosa, y asimilarlo dentro de lo que es mi tasación. Había otra que la otra no la recuerdo. No, era un edificio comercial sin parqueos y un edificio de almacén
sin rampa y sin Ok, área de ya carga. te dije el almacén sin rampa y el comercial sin parqueo va a depender. Si es en el centro de la ciudad de Santiago, ahí no va a tener ningún problema porque tiene valor y todavía, y dependiendo de la ubicación. Ahora, cada día más la falta del parqueo castiga. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evaluar en ese entorno hasta dónde afecta a ese edificio. Si definitivamente requiere de parqueo, lamentablemente tenemos que hacer una evaluación de qué costaría dotar de esos parqueos de ese edificio para poder hacer el ajuste del lugar. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Creo que ya estamos acabando. Quería argumentar. Buenas tardes. Ay, perdón. Sí, buenas tardes. Ibelice Almanzar de este lado. A su Interesante conferencia, me ha encantado. Pero hay algo Gracias. que está bien claro, que es que la depreciación, cualquier método que utilicemos, va a depender de las condiciones en que se encuentra el inmueble, de los tiempos construidos, de su funcionabilidad y de su deseabilidad. El método de Ross, como bien planteó José, es uno de los más utilizados, Pero el inmueble te dice las condiciones en que está y uno debe, como buen perito, saber cuál de los métodos de depreciación debe utilizar. Correcto, correcto. Tato. Buenas tardes. Con lo de... Yo, la pregunta que hizo el señor Miguel Ángel, yo intuyo algo, porque yo he visto informes que por venta comparable ponen menos depreciación tanto, y es una falta a las condiciones físicas. O sea, en vez de comparar edificio con edificio, condición física, se hace un ajuste por depreciación, lo cual es una aberración al enfoque de venta comparable. Así es, así es. Y quería decir algo, la obsolescencia funcional, en tu cálculo, por ejemplo, tú vas a tener dos casos, o tú tienes la carencia de ese impedimento, ¿verdad? De esa causa por la cual se diferencia con otro edificio, porque funcional significa que es inherente a, o sea, depende del edificio, o tiene la carencia o la tiene sobreadecuada. Tato, acércate más al micrófono, Tato, que se está perdiendo la comunicación tuya. De ahí, ¿se escucha mejor? Vamos a ver, dale para adelante. 1, 2, probando. Creo que sí, que va a escuchar mejor. Ok. Que entonces, en el cálculo de la obsolescencia funcional, es un cálculo, me falta un baño vale $10,000, de los restos, porque hay que considerar, por ejemplo, cómo sería si se hubiese hecho desde el principio de que se hizo la construcción, chequear si le va a sumar valor o no, si es curable o incurable, y luego restarle lo que le llaman el costo de curar. Eso quería decir que no es tan lineal esa parte, porque en la pregunta que hizo Miguel Ángel, por ejemplo, que falta un elevador que no tiene parqueo en un edificio comercial, lo ideal siempre es, si está ocupado, ahí en Naco, donde habían 4 apartamentos, han hecho una plaza que hay un restaurante y lo que hay son 16 parqueos y eso vive lleno, y ahí eso está caro. Entonces yo tengo que tener cuidado. Y es lo que quiero compartir con mi colega. No somos nosotros, es el mercado. Porque usted, donde está un restaurante famoso español, ahí usted va en la Rafael Augusto Sánchez y hay como 8 locales comerciales y está lleno siempre. Entonces, no soy yo, es el mercado. Siempre debemos irnos al mercado. Mira, este edificio no tiene parqueo. Ok, pero está alquilado entero, porque lo que pasa por ahí es transeúnte. Mira, allí se vendió otro igual sin parqueo, porque es muy difícil y a nosotros nos gusta muchas veces como, eso debe ser un 15% menos.
O sea, nunca somos nosotros. Nosotros tasadores sacamos todo del mercado. Esa es la filosofía que debemos tener. ¿Qué dice el mercado de esto? ¿Qué dice el mercado de aquello? Hay edificios que están al lado de estaciones de gasolina, de estaciones de gas, y la gente vive ahí. Entonces tú vas y chequeas, vea que cuando usted compró a $800 el metro y va uno en Piatina, ¿cómo usted compró a 800? Pues entonces no hay depreciación, no hay obsolescencia. Pero si es por mí, yo la pongo en cero, pues ¿cómo voy a vivir frente a una estación de gas? O sea, eso, depreciación y obsolescencia, lo primero siempre es ir al mercado primero y después ver y encontrar ahí el ajuste. Gracias. Quería solamente acotar a lo del señor Miguel Ángel. Seguimos. Y seguimos con la conversatoria, doctor. Tato. Sí. Usted es una persona que estudió fuera de Estados Unidos y sabe que el mercado se llama Market Approach, ¿verdad que sí? No, aproximación del mercado. Sales Comparison Approach. Me gustaría tal vez que usted pueda intervenir más adelante en una charla virtual sobre el tema. O sobre este mismo, como dijo Vera, porque es bien interesante. Este tema es peludo, ¿sabes? Muy complejo. No complejo, pero es interesante. Porque es que muchas veces nosotros, por ejemplo, hay viviendas, por ejemplo, fíjate, una casa de Gacue tiene una altura de 3 metros. ¿Y qué significa? Que tú con un aire acondicionado chiquito, tú nada más refrescas y no tiene tanto calor. Un edificio de ahora tiene 2 metros. Ahí hay una diferencia que tú podrías decir que eso es una obsolescencia, sin embargo no. La gente lo busca porque es más fresca, como residencia, ¿tú entiendes? O sea, ahí la vejez lo ayuda. Esos baños viejos ahora resultan que son bonitos. Aguayo está haciendo los mismos mosaicos de hace 80 años y lo vende como delicatessen. O sea que es el mercado, no somos nosotros. Bueno, perfecto. Vamos ya. Si hay alguna, vamos a dar 3 turnos más, por favor. Para que terminemos la charla y podamos entonces, estamos preparando, quiero anunciar antes que estamos preparando un curso aplicando, estamos negociando, por decirlo así. Un curso, ya ese será un curso, no una charla, para la determinación de aplicando multicriterio a las tasaciones de vivienda, básicamente. Estamos trabajando eso. Buenas tardes todos. Berenice Dermo por aquí. ¿Cómo están? Berenice, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí con este asilo obligatorio. Todo muy interesante, muchas aportaciones importantes, pero quiero solamente acotar algo. Lo que siempre hemos hablado desde el principio los tasadores. Cada caso es particular. Una tasación no es como ir a una tienda que hacen ropa de marca en línea con diferentes sizes y usted coge uno y se lo mide y ese le sirvió. Cada caso tiene su particularidad, ya sea por depreciación, por obsolescencia o por conservación, porque yo sé que a muchos les ha tocado evaluar viviendas en zonas donde se han hecho viviendas incluso en serie y usted va a una que parece como que está recién construida y otras usted la ve medianamente conservada, pero usted ve otra que está bastante maltratada y solamente es que las personas que viven en la que está mejor conservada le tienen un mantenimiento periódico consistente y hay una diferencia. Así es. Es así. Entonces, cada caso de tasación tiene su particularidad, porque como bien dijo Tato hace un rato, usted va a sitios donde hay zonas que usted como tasador dice, yo no vivo ahí en ese sitio, porque por ejemplo es una vía principal muy transitada que no te deja dormir o cualquier otra condición que te pueda afectar el inmueble de manera física. Y sin embargo la gente lo compra y tienen un valor. Entonces, todo depende de lo que tú vayas a tasar. Ahorita Miguel Ángel habló del problema de los parqueos. Señores, pero tenemos el Conde Peatonal, la avenida Mella y la avenida Duarte. No tienen parqueos y son centros comerciales, algunos un poquito más deteriorados
en cuanto a comercio, porque la subida comercial ha disminuido un poco, pero no dejan de ser centros comerciales. Y la gente vende, la Mella ya no tanto, pero por ejemplo la Duarte todavía, tú encuentras inmuebles que se venden porque vive llena de gente, de personas comprando. Y ahí tú no tienes ningún parqueo, es la calle simple y llanamente. Por eso no dejan de tener valor porque no tengan parqueo. Eso depende de lo que tú vayas a pasar, las circunstancias, el entorno y el momento en el que tú vas a aplicar una tasación de un inmueble determinado. Eso es lo que yo entiendo. Incluso la depreciación depende mucho de esa condición del inmueble en un momento determinado. Uno aplica las fórmulas que tenemos, todas las herramientas que tenemos, pero hay una parte que uno entiende que por entorno, uso y funcionalidad van a afectar el inmueble de una manera o de otra. Buenas tardes, mis queridos, y un abrazo a todos. Gracias, Berenice. Buenas tardes. Aida, a su orden. Buenas tardes. Buenas tardes. Aida Pantaleón de San Francisco de Macorís. A su orden, Aida. Muy interesante esta actividad, este conversatorio. Con relación a lo que la colega estuvo hablando hace un momentito y el señor Tato, el colega Tato, aquí en San Francisco de Macorís se dan unos casos particulares, que es con relación a que si un inmueble, yo como ingeniero, ¿verdad? Inversionista, yo lo construyo, me sale el metro, y yo pongo a vender el metro a $800, por ejemplo, pero viene otro señor, por así decirlo, y para que $200 le queden limpios, lo pone a 600. Entonces, ahí llego yo como tasador y voy y por el método del mercado, cuando esas propiedades, la gran mayoría, se venden, tienen un valor de 800, que es el valor real, pero por las ventas recientes, siempre están en los $500 y $600, porque ellos lo que necesitan es, entonces ahí quedamos nosotros como tasadores entre la espada y la pared, o sea, tenemos que darle un valor adecuado a la realidad de lo que está pasando. Eso es una situación. Al fin y al cabo, y eso era parte de lo que decía Tato ahorita. Sí, por eso que determinamos el valor, es el mercado. Y si el mercado dijo que a $500, pues a $500. O sea, no es a los 800 que yo calculé con muchísimas tablas, muchísimas cosas. Si el mercado dijo que a $500, va a ser a $500, no a 600 ni a 700. Nosotros lo que somos intérpretes del mercado y utilizamos herramientas para acercar nuestro valor a lo que pudieran ser los valores del mercado. Eso es lo que nosotros somos y hacemos. Así. Entonces ahí entra lo que es el inversionista, el dueño del inmueble que lo construyó, que le vale el 800, y uno se queda que no encuentra qué hacer. Pero es una situación que se da aquí, por eso quise ponerla de ejemplo, porque eso aquí es el pan de cada día. Bueno, al fin y al cabo tenemos que asimilar lo que dice el mercado, como usted dice, y lamentablemente si el que invirtió más de ahí, está perdiendo. O sea, claro que buenas tardes, denme un chance a mí también, José Alberto. Freddy, vamos a dar 2 chances, tú y otro para finalizar. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias a todos, felicidades, José Alberto, muy atinada tu charla de hoy. Yo quiero solamente comentar, por ejemplo, cuando tenemos vivienda ahora en estos tiempos, que tenemos vivienda que tiene grandes cocinas, pequeñas habitaciones, grandes habitaciones, pequeñas cocinas. Yo opino que si esas áreas mantienen las dimensiones de diseño adecuadas, su comparación una con el otra, por ejemplo, no se debe reflejar en una depreciación de la que estamos comentando. Sí podemos considerar su deseabilidad. Por ejemplo,
hay un gran público que quizás le gustaría tener una gran cocina. Inclusive hay muchos diseños nuevos que yo he visto que integran cocina, comedor y terraza y hacen un gran salón. Y quizás no le interesa tener una gran habitación, sino que lo que le interesa tener es un espacio mínimo donde pueda tener su habitación completa, acomodada y que tenga una buena circulación. Y así viceversa. Eso para mí es el factor de deseabilidad. Otro sitio donde se podría aplicar la deseabilidad es, por ejemplo, cuando vamos a un sector que en el lugar ya la mayoría de viviendas se le han hecho remodelaciones. Por ejemplo, yo diría que cuando uno va a un sitio donde todas las viviendas que eran de un nivel, ya casi a todas le han hecho ya su segundo nivel o le han hecho su remodelación y le han hecho su fachada, coteado. Para mí, serían más deseables aquellas que todavía se han conservado en su estado original, porque así le da la oportunidad al que la va a adquirir de hacer su propio concepto de diseño y sus propias modificaciones. Entonces, si vemos que una propiedad ya remodelada, ya acomodada, ya con sus anexos ya máximos, ya están viviendo en ella, podría decir que el valor del terreno, para decir como mercado, que es lo que varía, podría ser mayor. Digo yo, bueno, yo daría mejor más dinero por aquel terreno que tiene una casa que no ha sido modificada, que aquel que ya se le hizo, porque me da la opción a modificaciones. Ahí presento dos comparaciones para introducir el término deseabilidad de mercado. O sea, es aquel donde un inmueble tiene una mayor cantidad de personas que le interesa, como otro inmueble que tenga una menor cantidad de gente que le interesa. Ahí también el mercado arrastra un valor. Es todo, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Freddy. Mira, Freddy, lo de la deseabilidad tiene mucho que ver con lo que es mercado. O sea, el mercado es el que compra, y el que compra desea. Entonces, bueno, hay cosas que tienen deseabilidad poca, porque lamentablemente, por ejemplo, en el momento que están vendiendo está muy cara, o porque sus condiciones son muy negativas, etcétera, etcétera. Pero ni modo, ya eso es otro tema que no es el que estamos tratando ahora. De todas formas, gracias, Freddy. Vamos a dar una última participación, si hay alguien que esté en disposición. Aparentemente no hay nadie que quiera hablar, pues yo le voy a dar las gracias a las 94 gente que quedan todavía y a los que ya han salido por este tiempo. Decirle que, señores, vamos a trabajar cada día más nuestras tasaciones. Cuando estamos haciendo esto, por ejemplo, como decía Miguel Ángel del Banco Popular, ahorita le llegan muchas tasaciones donde la gente ni siquiera aprecia, ni siquiera establece una depreciación. Tasaciones realizadas por el costo. Se supone que si usted está llevando una metodología de las que se dan, usted tiene que asumir un valor de reposición nuevo y tiene que aplicar una depreciación si lo está haciendo por el costo. Ahora, si es por mercado, eso es otra cosa. Vamos, señores, a tratar de hacer esto. Nosotros como Estado vamos a seguir tratando de llevar estas charlas y seguir colaborando con ustedes para que cada vez hagamos mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.